Muy buen día. Hablaremos ahora acerca del control genético de la síntesis de proteínas. Los genes que se encuentran en las moléculas de ADN, en el núcleo de las células, controlan la herencia de padres a hijos. Pero los genes también controlan la función cotidiana de todas las células, determinando qué sustancias se sintetizan dentro de las mismas. Aquí observamos una imagen en donde vemos que a partir de la información guardada en el gen, en las moléculas de ADN, se forma el ARN. Y luego a partir de la información almacenada en moléculas de ARN, se forman las proteínas. Y las proteínas pueden actuar unas formando parte de la estructura de la célula y otras actuar como enzimas celulares, en términos generales. Pero de cualquier manera que sea, estas proteínas van a influir en la función celular. Entonces vemos cómo los genes controlan o influyen en la función celular. Aquí aparece también el llamado dogma central de la biología molecular, que consiste en lo siguiente, que la información genética fluye desde las moléculas de DNA hasta la de RNA y que la información fluye de las moléculas de RNA a las proteínas. También aquí recordamos que el proceso de síntesis de DNA a partir de moléculas de DNA preexistentes se conoce como replicación. También se conoce como duplicación. También observamos que la transcripción se refiere a cuando se sintetiza RNA a partir de la información almacenada en el DNA. Y la traducción, que también se llama traslación, consiste en la síntesis de proteínas. Pero esta síntesis de proteínas ocurre a partir de información que está almacenada en moléculas de RNA, específicamente de RNA mensajero. La expresión génica se refiere al proceso que va desde la transcripción que ocurre en el núcleo de la célula hasta la traducción que ocurre en el citoplasma. De manera que la expresión génica abarca un proceso que es bastante extenso y que abarca varias etapas. Aquí recordamos la estructura helicoidal de la doble cadena del ADN. Y aquí observamos los bloques de construcción del ADN, que son el ácido fosfórico o fosfato, el azúcar desoxirribosa y en esta otra diapositiva observamos otros elementos que son también bloques de construcción del ADN, que son las bases nitrogenadas, que son la adenina y la guanina, que son bases de purina, y la timina y la citosina, que son bases de pirimidina. Aquí observamos cómo con estos bloques se construyen a la vez ácidos que constituyen nucleótidos que componen el ADN. Aquí tenemos uno de ellos que está formado por la adenina más la desoxirribosa más el fosfato y que se llama ácido desoxiadenílico. Aquí observamos de nuevo el ácido desoxiadenílico formado por la adenina representada por la A, por la desoxirribosa representada por la D y el fosfato representado por la P. Pero aquí observamos otros ácidos también que son nucleótidos que se combinan para formar el ADN. El ácido desoxitimidílico que tiene timina combinada con desoxirribosa y fosfato. El ácido desoxiguanílico que tiene guanina, desoxirribosa y fosfato. Y el ácido desoxicitidílico que tiene citosina, desoxirribosa y fosfato.
Un gran número de nucleótidos se unen entre sí para formar entonces dos hebras o dos cadenas en cada molécula de ADN. Las dos hebras se unen por enlaces o puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Esto sigue una ley que se conoce como la ley de apareamiento de bases, de tal manera que la adenina se une con la timina y la guanina con la citosina. Es decir, la A va con la T y la G va con la C. Aquí observamos precisamente una representación de dos cadenas de ADN que forman una molécula o una parte de esa molécula. Y aquí vemos cómo hay un apareamiento de bases y hay enlaces de hidrógeno que establecen ese apareamiento, de manera que la A va con la T y la G va con la C. O al revés también, ¿verdad? La C con la G o la T con la A. El ADN controla la formación de las proteínas en la célula mediante un código genético. Como hay 30.000 genes diferentes en cada célula, es posible formar un número muy grande de proteínas celulares diferentes. Algunas de las proteínas celulares, como hemos dicho, son estructurales y otras son enzimas, pero la mayoría son enzimas. El código genético consta de tripletes sucesivos de bases o de nucleótidos, pero cada nucleótido tiene su base y se hace referencia a las bases. Es decir, que 3 bases sucesivas componen una palabra del código. Los tripletes de nucleótidos o de bases controlan la secuencia de aminoácidos en las proteínas y en los péptidos. El código se transfiere del ADN al ARN en un proceso conocido como transcripción en el núcleo, el cual ya habíamos mencionado. El ARN se difunde desde el núcleo al citoplasma, donde controla la síntesis proteica. Durante la síntesis de ARN, las dos hebras o cadenas de la molécula de ADN se separan temporalmente y una de ellas se usa como plantilla o como molde para la síntesis del ARN. Los tripletes del código del ADN provocan la formación a la vez de tripletes con un código complementario en el ARN. Estas palabras, formadas por 3 nucleótidos o bases que se encuentran en el ARN, pero especialmente o específicamente en el ARN mensajero, se denominan codones. Los codones controlan la secuencia de aminoácidos en una proteína. Los bloques de construcción del ARN son los mismos que los del ADN, excepto por 2 diferencias. Se utiliza ribosa en vez de desoxirribosa. Esto se refiere al azúcar. Y se utiliza uracilo en vez de timina. En otras palabras, el ARN tiene uracilo, pero no tiene timina. Y el ADN tiene timina, pero no tiene uracilo. Aquí enfatizamos la diferencia con respecto al azúcar. El RNA tiene ribosa y el DNA tiene desoxirribosa. Como pueden observar acá en la imagen, en este carbono que corresponde al número 2, que no está puesto acá, pero que aquí en este lugar hay carbono, vemos que hay un grupo hidroxilo unido al carbono y este grupo hidroxilo a la vez tiene oxígeno. Esto corresponde a la ribosa, pero en la deoxirribosa, aquí en este carbono, tenemos que hay 2 hidrógenos unidos y no hay oxígeno. Por eso esta se llama deoxi o desoxirribosa porque no tiene oxígeno. Esta es la que se encuentra en el DNA y la ribosa es la que se encuentra en el RNA.
Aquí observamos cómo ocurre la síntesis del ARN y vemos cómo se utiliza una de las cadenas del ADN como molde o como plantilla para que enfrente de ella se vaya construyendo la cadena de nucleótidos que va a corresponder a la molécula de ARN. Y aquí vemos la participación de la enzima que va llevando a cabo esta construcción, que es la polimerasa de ARN o ARN polimerasa. El ADN inmediatamente, o en el ADN inmediatamente contiguo al gen, hay una secuencia de nucleótidos que se conoce con el nombre de promotor. La polimerasa de ARN tiene una región que reconoce al promotor y de esa manera la ARN polimerasa se une al promotor. Este es un paso esencial para iniciar la formación del ARN. La polimerasa de ARN después provoca el desenrollamiento de aproximadamente 2 vueltas de la doble hélice del ADN y la separación de las porciones abiertas de las 2 hebras. Después la polimerasa o RNA polimerasa se desplaza a lo largo de la hebra de ADN, desenrollando y separando temporalmente las 2 hebras de ADN en cada etapa de su movimiento. A medida que se desplaza, va añadiendo en cada paso un nucleótido nuevo en el extremo de la cadena de ARN que se va formando. Cuando la ARN polimerasa alcanza el extremo del gen de ADN, se encuentra con una secuencia de nucleótidos que se conoce como secuencia terminadora, que hace que la polimerasa y la cadena de ARN recién formada se separen de la cadena de ADN. Así entonces termina la síntesis de la molécula de ARN. Durante el proceso, las bases de ARN en formación y las de la cadena de ADN, que sirve de plantilla, se combinan de la siguiente manera. La guanina del ADN con la citosina en el ARN. La citosina en el ADN con la guanina en el ARN. La adenina en el ADN con el uracilo en el ARN. Y la timina en el ADN con la adenina en el ARN. Entonces la G va con la C o la C va con la G, la A va con la U y la T va con la A. Entonces se sigue pues esta ley de apareamiento de bases. Existen varios tipos de ARN, pero los principales son los que están mencionados a continuación. El ARN mensajero, ARNM, el ARN de transferencia, ARNT, el ARN ribosómico o ribosomal, ARNR, y el microARN o ARNMI. El ARN mensajero transporta el código genético al citoplasma para controlar el tipo de proteína que se forma. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos activados a los ribosomas para usarlos en el montaje de la molécula proteica. El ARN ribosómico, junto con 75 proteínas distintas, forman los llamados ribosomas, que es donde ocurre la síntesis de proteínas. El ARNMI o microARN inhibe la transcripción e inhibe la traducción, todo para fines de regulación. El ARN mensajero, o mejor dicho, la molécula que se va a convertir en ARN mensajero, después de sintetizada, sufre un procesamiento. Este procesamiento incluye la agregación de un casquete que en inglés se llama capping, que eso ocurre en el extremo 5'. Aquí vemos esto de color café que corresponde al casquete. La poliadenilación, que consiste en un proceso que ocurre en el extremo opuesto, que es el extremo 3' de la molécula, y que consiste en la agregación de una cola que tiene muchas adeninas y que se llama cola de poli A. Luego tenemos el splicing, que consiste en un corte de la molécula para eliminar segmentos que se conocen como intrones. Y así, cuando después se vuelven a unir los fragmentos, quedan solamente los fragmentos que corresponden a los llamados exones.
Eso es el splicing, que en español se conoce como corte y empalme. Aquí observamos cómo cada 3 bases corresponden a un codón. Por ejemplo, aquí tenemos el codón CCG. Esto sería en la molécula de ARN mensajero. Este codón corresponde al aminoácido prolina. Luego, las siguientes 3 bases forman otro codón, UCU, que corresponde a la serina. Luego, las siguientes 3 bases forman otro codón, que sería el GAA, que corresponde al ácido glutámico o glutamato. Entonces, como ven, cada codón codifica, valga la redundancia, para un determinado aminoácido. Aquí ven la tabla del código genético y ven que el aminoácido aspartato o ácido aspartico tiene 2 codones. El ácido glutámico o glutamato también tiene 2. La alanina, como ven, tiene 4. La arginina tiene 6. Y así sucesivamente ven que la gran mayoría de los aminoácidos tienen varios codones. Sin embargo, podemos observar que hay 2 que solamente tienen un codón. La metionina, que tiene el codón AUG únicamente. Y tenemos el triptófano, que tiene el codón UGG. También observamos que hay un codón de inicio o de iniciación, que es el codón AUG, que si se fijan bien es el mismo codón para la metionina. O sea que este codón codifica para la metionina, pero también es el codón de iniciación. Y luego hay 3 codones de parada o de terminación. Estos 3 que están acá. Estos no codifican para ningún aminoácido y se conocen como codones sin sentido. La mayoría de los aminoácidos están entonces representados por más de un codón. Un codón representa la señal de iniciar la fabricación de la molécula proteica. Ya vimos que era el codón AUG, que codifica para la metionina. 3 codones representan la señal de detener la fabricación de la molécula proteica y ya vimos que esos son sin sentido porque no codifican para ningún aminoácido. Hablamos acerca del ARN de transferencia, ARNT. Cada tipo de ARNT se combina específicamente con uno de los 20 tipos de aminoácidos que se van a incorporar en las proteínas. Actúa como vehículo para transportar su tipo específico de aminoácido a los ribosomas. Esto quiere decir que cada aminoácido tiene su propio vehículo, diferente al de los demás aminoácidos, y es un tipo de ARN de transferencia. En los ribosomas, cada tipo específico de ARN de transferencia reconoce un codón, en particular en el ARN mensajero, y libera el aminoácido apropiado en el lugar apropiado de la cadena de la molécula proteica que se está formando. El código específico de ARN de transferencia, que le permite reconocer un codón específico, consiste en un triplete de bases de nucleótidos que se denomina anticodón. Entonces recuerden que los codones están en el ARN mensajero y los anticodones están en el ARN de transferencia. Pero el anticodón le va a servir al ARN de transferencia para reconocer el codón en el ARN mensajero y así poder dejar libre el aminoácido que lleva, que transporta en el lugar adecuado para que llegue a ser parte de una cadena de aminoácidos que va a ser o un péptido o parte de una proteína. Durante la formación de la molécula proteica, las bases del anticodón se combinan entonces con las bases del codón del ARN mensajero, siguiendo la que ya hemos mencionado, ley de apareamiento de bases. Así los aminoácidos respectivos
se alinean uno después de otro a lo largo de la cadena del ARN mensajero, estableciéndose la secuencia apropiada de la molécula proteica que se está formando. Aquí observamos dos imágenes en dos versiones de una molécula de ARN de transferencia. Observemos esta que está hacia la derecha. Aquí vemos el extremo 3' y aquí vemos el extremo 5' y vemos cómo la molécula se dobla para adoptar esta configuración en el espacio. En este extremo 3' es donde se va a pegar el aminoácido que esta molécula de ARN de transferencia va a transportar, siendo utilizada entonces como un vehículo para transportar el aminoácido. Y acá en un extremo opuesto a donde está el extremo 3' está esta zona que corresponde al anticodón, que es una serie de 3 bases o 3 nucleótidos que siendo similar entonces a los llamados codones. Aquí observamos entonces cómo en los ribosomas se leen los codones que se encuentran en las moléculas de RNA mensajero. Y en la medida que se van leyendo estos codones, se van llamando los distintos aminoácidos correspondientes. Aquí vemos un RNA de transferencia que trae al aminoácido prolina, porque el codón que se está leyendo, que es el CCC, corresponde a la prolina. Pero vean que el RNA de transferencia a la vez trae el anticodón para este codón, que sería el GGG, porque la G va con la C, la G con la C, la G con la C. Entonces así se hace el apareamiento entre las bases del anticodón y las del codón. Y ven cómo la prolina entonces va a quedar incorporada en esta cadena de aminoácidos que va a corresponder a la proteína que está en formación. Aquí vemos que hay varios pasos químicos en la formación de una molécula proteica. Primero, el aminoácido, cada aminoácido tiene que reaccionar con ATP. Eso implica gasto de energía metabólica. Y se forma entonces un complejo AMP aminoácido, que corresponde a un aminoácido activado. Una vez que el aminoácido ya está activado, entonces va a unirse a su propio ARN de transferencia. Y luego se va a formar entonces el complejo ARN de transferencia aminoácido. Y así el aminoácido va a poder ser, o el aminoácido va a poder ser transportado por el ARN de transferencia que le va a servir de vehículo. Y luego pues se hace ya la incorporación del aminoácido en la cadena cuando el RNA de transferencia llega y con su anticodón interactúa con el codón en el ARN mensajero, ¿verdad? El ARN de transferencia con su anticodón y interactúa con el codón en el ARN mensajero y así puede dejar el aminoácido para que forme parte de la cadena de la proteína que se está formando. De paso, aquí se ve que aquí hay otro gasto de energía, pero es a partir de GTP y aquí es a partir de ATP. Cuando ya está el aminoácido en el lugar correspondiente, tiene que unirse a otro aminoácido para incorporarse a la cadena. Y esto ocurre mediante la formación de enlaces peptídicos. Aquí ven cómo en un enlace peptídico o para la formación de un enlace peptídico, un aminoácido pone, por decirlo así, el grupo carboxilo, COH, y el otro aminoácido pone el grupo amino, NH2, para que así se pueda establecer el enlace peptídico y queden los aminoácidos unidos. En la formación de un enlace peptídico se produce también una molécula de agua. Hablando del ARN ribosómico, constituye el 60% del ribosoma. El resto del ribosoma está formado por proteínas, aproximadamente 75 tipos, que son tanto de tipo estructural como de enzimas. Aunque algunas moléculas de RNA ribosómico también tienen función enzimática. El ribosoma es la estructura física en la que se sintetizan las moléculas proteicas. Hablamos del ARN-MI o microARN. Estos son cortos fragmentos de ARN que disminuyen
la expresión génica para fines de regulación. Se generan por transcripción a partir de ADN, pero no se traducen a proteínas. Son procesados en moléculas complementarias al ARN mensajero. Los transcritos primarios, que son las moléculas recién formadas o sintetizadas del gen, son precursores más largos que el microARN o ARNMI, y se conocen como ARNMI-PRI. Luego, las moléculas de ARNMI-PRI, una vez formadas, se procesan en el núcleo por el complejo microprocesador, pasando a pre-ARNMI. Luego, los pre-ARNMI son adicionalmente procesados en el citoplasma por la enzima Dicer, que ayuda a ensamblar un complejo de silenciamiento inducido por ARN, conocido con las siglas de RISC, y genera el microARN finalmente. Como ven, hay todo un procesamiento muy parecido en el sentido de que hay varias etapas al procesamiento que sufren las moléculas que van a ser ARN mensajero. Los ARNMI o microARN se unen a la región complementaria del ARN mensajero y promueven la represión de la traducción o la degradación del ARN mensajero antes de que pueda ser traducido por el ribosoma, de manera que así disminuyen la expresión génica o la inhiben para fines de regulación, como habíamos dicho. Alteraciones en la función de los microARN se han asociado con enfermedades como el cáncer y con las cardiopatías. Aquí vemos esquemáticamente lo que ocurre. Aquí vemos el gen que se encuentra en las moléculas de DNA, y a partir de la información que está en el gen se va a producir este transcrito primario que va a ser el PRI-MI-RNA. Esto es en el núcleo. Luego este va a comenzar a ser procesado, y dentro del núcleo es procesado por dos enzimas, la conocida como DROCHA y la conocida como PACHA, que también corresponde a la DGCR8. Después se va a convertir entonces, después de este procesamiento, en pre-MI-RNA. Y luego va a ser exportado afuera del núcleo hacia el citoplasma. Aquí participa una proteína que se llama exportina 5 para llevar a cabo esta exportación. Una vez en el citoplasma, la molécula, o sea, el pre-MI-RNA, es procesado por una enzima que se llama Dicer, y luego se convierte ya propiamente en el microARN, el cual reprime o inhibe la traslación, que se refiere a la síntesis de proteínas, y también puede llevar a cabo una ruptura del RNA mensajero antes de que sea leída su información, y por lo tanto de esta manera o de esta otra manera también se va a disminuir la expresión génica para así regularla. Aquí se ve otra versión, pero es de lo mismo. Aquí vemos que a partir del gen que tiene la información correspondiente para la síntesis del microARN, se produce por transcripción el PRI-MI-RNA, y luego por la enzima DROCHA y la PACHA, que corresponde a esta DGCR8, se convierte el PRI-MI-RNA en pre-MI-RNA. Luego, por la exportina 5, sale del núcleo, todo lo anterior ocurre en el núcleo, hacia el citoplasma. Y ya en el citoplasma, la enzima Dicer, junto con otros elementos que vamos a obviar, procesan a la molécula para convertirla finalmente en el microARN, el cual lleva a cabo una inhibición de la traslación o traducción, o sea, la síntesis de proteínas, o una degradación del ARN mensajero, para evitar que se lleve a cabo la lectura que tiene codificada. De cualquier manera, se va a disminuir entonces la síntesis de proteínas o la expresión génica para fines de regulación. Los genes controlan las funciones físicas y químicas de las células. Por otro lado, también se controla el grado de activación de los genes. Hay dos métodos de control de las actividades químicas de la célula: la regulación genética y la regulación enzimática.
sea, las enzimas son la mayor parte proteínas y una vez que ya han sido producidas, todavía también hay mecanismos de control de ellas, aparte pues de la regulación genética. La regulación de la expresión génica abarca desde la transcripción del código genético en el núcleo hasta la formación de proteínas en el citoplasma, como lo habíamos dicho antes, ¿no? Que se trata de un proceso amplio o extenso. Esta regulación dota a los organismos vivos de la capacidad para responder a los cambios en su medio. En organismos pluricelulares también permite que los diferentes tipos de células realicen cada uno funciones especializadas. La transcripción está controlada por elementos reguladores en el llamado promotor de un gen. Los eucariotas o en eucariotas el promotor basal consta de una secuencia de 7 bases, T, A, T, A, denominada caja Tata, que es el sitio de unión para la proteína de unión a Tata y otros importantes factores de transcripción. La ARN polimerasa debe unirse con este promotor basal antes de que pueda comenzar a desplazarse a lo largo de la cadena de ADN para sintetizar el ARN. El promotor está bastante antes del lugar de inicio de la transcripción. En la transcripción influyen también los llamados reforzadores o enhancers en inglés, regiones de ADN que pueden interaccionar con factores de transcripción por medio de activadores o por medio de coactivadores. Los reforzadores pueden estar situados a una gran distancia del gen sobre el que actúan o incluso en un cromosoma diferente. También existen los aisladores, que son secuencias génicas que separan los genes activos de los genes reprimidos o inhibidos. Aquí en la imagen observamos varios detalles de los que estábamos hablando. Aquí en la molécula de DNA podemos observar aquí la región codificadora, donde se va a tomar una de las cadenas del ADN como molde para que enfrente de ella se sintetice el transcrito de RNA. Antes de esa región codificadora está el promotor y dentro del promotor está la caja Tata. Aquí a esta caja Tata se unen factores de transcripción y también se une la RNA polimerasa para después llevar a cabo la transcripción. Pero aquí se observa que alejado de donde está el promotor y donde está la región codificadora, en la misma molécula de DNA, se encuentran los enhancers o reforzadores en español. Y vemos que estos están acoplados con los factores de transcripción y con la RNA polimerasa a su vez acoplada en el promotor a la caja Tata por medio de activadores y de coactivadores. Los activadores, como ven, se unen a los reforzadores y a la vez se unen a los coactivadores. Y los coactivadores se unen a los activadores y a la vez se unen a los factores de transcripción y a la RNA polimerasa. De esta manera, puede una molécula represora venir a unirse a un reforzador y por medio de los activadores, luego los coactivadores y luego los factores de transcripción y la RNA polimerasa, esta molécula de manera indirecta, siguiendo esa secuencia de elementos, puede influir disminuyendo la transcripción, porque se trata de una molécula represora. Ahora imagínense que puede venir también acá a unirse a un enhancer o a un reforzador una molécula totalmente opuesta a esta, una activadora, una molécula activadora de la transcripción. Igual va a influir de la misma manera, pero para aumentar la transcripción. Los genes reguladores son los que provocan la formación de una proteína reguladora que puede ser activadora o supresora o represora de la transcripción. Es decir, las moléculas que estamos hablando que llegan acá, represoras u otras activadoras, son producidas a partir de la información contenida en genes que se llaman reguladores. La misma proteína reguladora puede controlar muchos promotores diferentes. También puede una misma proteína reguladora actuar como activadora para un gen y como supresora para otro gen.
A veces el control se produce durante el procesamiento de las moléculas de ARN en el núcleo. Menos frecuentemente el control se produce durante la formación de la proteína. De manera que hay mecanismos de control a varios niveles de la expresión génica. Terminamos hablando de los llamados genes constitutivos o domésticos y de los genes inducibles. Los constitutivos o domésticos se transcriben rutinariamente, o sea, todo el tiempo, debido a que codifican productos génicos que se requieren para la función celular. Entonces, todo el tiempo, pues, están estos genes constitutivos o domésticos activos y expresándose. Pero los genes inducibles se expresan solamente en determinadas circunstancias. Esa es la diferencia, entonces, entre genes constitutivos o domésticos y genes inducibles. Bien, hemos concluido con este tema y vamos a continuar con otros temas más adelante.